Ya está con nosotros en piso, en estudios de Telefuturo, el ex senador de la Nación constituyente, el doctor Hugo Estigarribia. Vamos a hablar enseguida con él sobre lo que dice la Constitución y por qué es tan importante esto que está pasando en este momento en nuestro país. ¿Qué mensaje básicamente se va a dejar? Existiendo un debate que tiene que ver con algunos que instalan no se respeta lo que dice la última instancia. Habló Pucheta, la ex ministra de Corte, actual vicepresidenta de la República y que ya estaba con la expectativa de ser presidenta de la Nación. Y dijo, hay que acatar mis fallos, palabras más y palabras menos. Pero la pregunta es, ¿se desacató lo que dijo el fallo de Pucheta o no? Vamos a hablar de eso en un momento más y sobre todo de la implicancia del artículo 137 que habla de la supremacía de la Constitución y que además habla de que carece de validez todo aquel acto incluso de autoridad que contrarie la Constitución paraguaya. ¿Cómo se aplica? ¿Es aplicable? ¿Quién tiene que decidir? Recorrimos el Congreso de la Nación y en medio de ese recorrido, en el día que tenía que darse el tratamiento de la renuncia de Horacio Cartes, pasó esto con nuestro compañero Ricardo Alderete. Una de las primeras en llegar, que en la última sesión que teníamos grabada, se estaba sacando fotos, digamos. Respecto a Darío Messer, ¿qué opinión tiene, senador? Creo que no sabe que estoy, ya. Buen día, ¿les puedo molestar un ratito? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Volvemos después de mucho. Sí, volvemos después de mucho. ¿Me puedo sentar un ratito a su lado? Se estaba sacando fotos acá, había como una sesión en plena sesión. Le vamos a recordar después, más adelante, pero su voto hoy es para HC. Ni dudes. ¿Le debe algo a HC, diputado? No, es que hizo mucho por el departamento de San Pedro y yo creo que en la vida hay que ser agradecido. Como soldado fiel del Partido Colorado estoy acá y estoy totalmente acá presto para apoyar la renuncia del presidente Horacio Cartes. ¿Habrá quórum para hoy, senador? Vamos a ver qué pasa. ¿Su voto a favor de HC? A favor de la renuncia. ¿No le parece inconstitucional, senador? No. Ninguna de las cámaras podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la presencia de la mayoría. Por supuesto, ahora no hay. Estoy ocupando su lugar, senadora. No se preocupe. Yo estoy acá. Estamos leyendo la Constitución acá con el senador. Todo lo que vos estás diciendo tiene razón, pero lee el artículo 202, Inciso 16. inciso 16 ahí. Justamente ahí íbamos, ¿no? Ya que con la ayuda de la senadora. 202, inciso 16. Vamos al 202. ¿Dónde está el 202? Inciso 16. De aceptar o rechazar la renuncia del presidente. Eso está ya en poder de los senadores y diputados, senador. ¿Y sí? ¿Y dónde está la violación? ¿Y dónde dice que puede ser presidente y senador al mismo tiempo? ¿Y en dónde dice que no podemos nosotros aceptar una renuncia? Usted tiene que saber, usted es senador. Te está diciendo acá. Facultad nuestra es aceptar o rechazar una renuncia. Por supuesto. Entonces yo estoy por el lado de aceptar. Como dice acá en la Constitución, ¿dónde está la violación? ¿Usted le debe algo a HC? Sí. Que haya sido el protagonista del retorno del Partido Colorado al poder. ¿Para qué lo dejan concursar? ¿Para qué se le habilita para candidatarse y después no se le quiere aceptar su renuncia? Eso es lo que yo no entiendo. La posición realmente de algunos dañetetes es lamentable. Es lamentable porque es anticonstitucional. Ellos que hablan tanto de constitucionalidad y de cumplir con la Constitución, en este momento son ellos los que están siendo inconstitucionales.
En unas elecciones, en una campaña, no puedo aparecer al lado de esa gente y decir, oye, ¿sabes qué? Espera nomás vos tu momento, ya te usamos todo y damos una patadita en el trasero. En los momentos difíciles fui uno de los que me jugué las pelotas cuando teníamos que jugarnos. Ahora es muy fácil, ahora Marito es presidente de la República, es muy fácil ser proadista. Pero en esos momentos de incertidumbre, cuando teníamos que salir a la calle, teníamos que enfrentarle a Cartes, realmente yo estuve presente en esa línea. Y le ganamos a Cartes las elecciones. Pero en todas las elecciones internas yo le gané a Cartes de punta a punta. Y yo no le debo un huevo a Cartes, como Cartes no me debe un huevo a mí. Creo que el presidente tiene el derecho de renunciar, cualquiera tiene el derecho, cualquier ciudadano tiene derecho a renunciar al cargo que considere, si ya decidió no estar en ese cargo. Y finalmente las instituciones se pronunciaron, la justicia electoral, la corte, lo habilitaron. No me digas, pobre. Tener cafecito, ¿eh? ¿Puedo interrumpir ahora? Ahora que aproveché el silencio, ¿dónde se va, diputado? ¿Cómo está, senador? Sí, ya que aproveché el silencio ahí, vi que el cafecito es infaltable, senador. Sí, el combustible. ¿No hay quórum, senador, para hoy? Sí, déjame por favor escuchar qué dispone la presidencia. Ok, escuchemos. Correspondiente, contamos con 50 diputados en sala, Hay quórum, 13 senadores. 50 diputados, 13 senadores. Se levanta la sesión. Se levanta sesión. Se levanta sesión, no hay quórum. 50 diputados, 13 senadores. Senador, no te vayan a escapar de mí. Que te quiero consultar un poquito sobre esto, senador. La lógica procesal señala que en los próximos días se deberá pedir. ¿En cuántos días se podría Te copa si termino de contestar y después entra la otra pregunta. Digo nomás. ¿A qué se debe esta falta de quórum, senador? Una táctica elemental, en vista de que no se juntaron los votos para aceptar la renuncia por un lado, y por lo visto por el otro lado tampoco juntaron los votos para rechazar la renuncia, porque si no, pues Senado hubiera dado quórum, y acá tuvimos quórum de diputados y no tuvimos quórum de Senado. ¿Puede cambiar este escenario, senador? Sí, la política es dinámica, en nuestro caso hasta vertiginosa. Pero ¿por qué, a pesar de haberse dado una decisión en la Corte Suprema de Justicia, es inconstitucional allanar el camino para que Cartes finalmente jure como senador activo de la nación? Porque aquellos que dicen es mejor Cartes afuera, es mejor Cartes adentro, Cartes ya está destinado constitucionalmente a terminar dentro del Senado. Pero como senador vitalicio, esa es la orden que da la Constitución Nacional cuando dice que será senador vitalicio. No es un debate de Cartes dentro o fuera del escenario político. Al contrario, ya en el debate de la constituyente se estableció que era importante que un expresidente de la República lleve su voz al Congreso de la Nación, pero no su voto. Todo este escándalo tiene que ver con la intención de Cartes de tener voto, además, dentro del Congreso y quebrantar de alguna manera la Constitución Nacional. Nos acompaña el ex constituyente Hugo Estigarribia. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches a la teleaudiencia de Telefuturo. ¿Por qué el planteamiento que haces va en la siguiente línea? No hay desacato de ningún mandato de la Corte Suprema de Justicia si no se lo deja jurar a Cartes. Es muy simple, el fallo ya fue acatado. ¿Qué es lo que pidió el señor Herman Mancou? Impugnó la candidatura del señor Duarte Frutos y del señor Cartes. ¿Qué hizo la Corte? Rechazó la acción de inconstitucionalidad y con eso habilitó las candidaturas. Notificó a la justicia electoral y las candidaturas siguieron. El fallo fue cumplido.
Las candidaturas siguieron y ellos fueron electos. Cuando le planteaba esto mismo a el doctor Wildo Almirón, a quien por cierto lo invitamos hoy para el programa para hacer un debate, lo invitamos también a Eduardo González y ambos nos respondieron que ellos ya no van a hablar sobre este tema, sin embargo los escuchaba de todos modos que seguían hablando. Creo que la intención era no debatir básicamente. Pero cuando le planteaba esto, ellos me mencionaban, una cosa lleva a la otra. O sea, no puedo yo decir estoy cumpliendo el fallo y lo dejo correr, pero no lo dejo jurar cuando incluso ya fue proclamado por el propio TSJE. Bueno, resulta que la Constitución no prohíbe expresamente que sea candidato el presidente, el expresidente. Pero ¿por qué no prohíbe? Porque establece en el 189 el destino inexorable. Será senador vitalicio. Entonces, llegamos al ridículo en que forzando la interpretación constitucional a través de una corte frágil y complaciente, estos señores fueron electos. Pero, vaya detalle, ellos no pueden asumir ese cargo, porque no pueden ser dos cosas al mismo tiempo. No pueden ser senadores vitalicios y a la vez senadores activos con voz y voto y que forman parte del quórum. Senador vitalicio con voz, sin voto, pero no forma parte del quórum. No puede ser dos cosas a la vez. Entonces, ¿a quién le incumbe decidir eso? ¿Quién inviste finalmente? El cuerpo que los va a recibir, el Senado, y el Senado no les toma juramento. Por esa razón, al señor Nicanor Duarte Frutos no solamente no se le tomó juramento, se rechazó su renuncia a senaduría vitalicia, debe jurar como senador vitalicio. En el caso del señor Cartes debe ser igual. No se le puede tomar juramento a senador activo a alguien que tiene que ser senador vitalicio. ¿Y por qué? No es por un antojo mío ni de nadie, es porque la Constitución establece en el artículo 202, numeral 1, velar por la observancia de la Constitución y la ley. ¿Y qué es velar por la observancia de la Constitución y la ley? Que ellos sean senadores vitalicios según el 189. El fallo ya fue acatado, ya se cumplió, fueron candidatos, fueron electos, pero asumir le corresponde al Senado. Y si el Senado le toma juramento, el Senado viola la Constitución y con esto viola el mandato que ellos tuvieron al jurar. Y eso es complicado. O sea, el 202 es el artículo que finalmente ampara a los legisladores que dicen, venga la orden de quien venga, yo tengo la facultad de aceptar o rechazar la renuncia como tengo la facultad de velar por el cumplimiento y habla de la Constitución, no habla del cumplimiento de mandatos judiciales, pero es ahí donde muchos plantean, pero ¿cómo se aplica, por ejemplo, el 137? Cuando se dice que carece de validez todo acto de autoridad que contrarie la Constitución, si la última instancia en interpretar la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. La Constitución es un cuerpo de normas, armónico. Voy a poner un ejemplo, el cuerpo humano. El corazón tiene que funcionar en armonía con el cerebro, con el hígado y con el estómago. Así mismo es la Constitución. Entonces el artículo 202 establece velar por la observancia de la Constitución y de la ley. El 137 a la vez dice carecen de validez todos los actos de autoridad opuestos a esta Constitución y a las leyes. ¿Cuál sería un acto de autoridad en este caso? Esta sentencia de la Corte. Pero la sentencia de la Corte de sentencia, no dice oblígase al Congreso de la Nación a tomarle juramento. Ni este fallo ni el del señor Duarte Frutos. ¿Sabe por qué? Porque la Corte no puede obligarle a ese cuerpo a que tenga quórum, a que sus voluntades, las voluntades de 23 senadores estén presentes para hacerle quórum y tomarle juramento. La Corte le puede obligar a que incorpore un funcionario al Poder Legislativo, que la autoridad administrativa lo tiene que incorporar. A que incluyan al presupuesto de la regulación de honorarios algún abogado contra el Estado, también le puede obligar. Pero no le puede obligar a esas voluntades. Y hay otro artículo, no están sujetos a mandato imperativo. Ese es otro artículo que entra dentro de ese cuerpo. Sería el hígado, el corazón, el cerebro, el estómago trabajando, todos juntos. ¿Y qué tiene que hacer el Congreso? El Congreso tiene que tomarle a los dos juramentos como senador vitalicio, como senadores vitalicios. Eso es lo que corresponde aplicando la Constitución. Casos iguales. Comisario Patti en Argentina. Violación de derechos humanos, el cuerpo se negó a tomarle juramento. Totalmente habilitado. Acá, caso igual, señor Nicanor Duarte Frutos. Caso igual, arbitrario, antijurídico, el no juramento del senador Alejandro Velázquez Ugarte por decisión del presidente del cuerpo. En ese entonces el senador Galarna. Arbitrario. Así. Pero son antecedentes que existen y que deben ser aplicados. El otro día me decía el doctor Óscar Facundo Ifrán que si eventualmente Horacio Cartes esperara el 2023, puede ser candidato a senador de la Nación, senador activo, hasta el 2028. Lo mismo respecto a Nicanor Duarte Frutos, que ya al no ser él
un candidato que al mismo tiempo era presidente en ejercicio de la República, ahora sí está habilitado como para ser senador activo. Bueno, la interpretación que hizo el doctor Oscar Facundo Ifrán a mí me llamó la atención. Yo escuché esa entrevista y por una cuestión de respeto, yo lo llamé por teléfono y él me comentó que él refería a que en este momento Cartes está en el cargo, pero estuvimos hablando y la candidatura a senador de Nicanor ni de Cartes no corresponde porque la palabra clave es senador vitalicio, de por vida. Entonces, para siempre es senador vitalicio. Incluso me autorizó a que comente esa conversación que tuvimos y que él concuerda en que para siempre tiene que ser senador vitalicio. Otro detalle, se compara mucho con el caso Lugo. Lugo, es cierto, puede ser candidato porque entra por la rendija que fue destituido por juicio político, entonces no tiene el premio de senador vitalicio. Pero ¿qué significa senador vitalicio? De por vida. Cartes y Nicanor de por vida. Sin embargo, Lugo tiene que concurrir cada 5 años. Lugo no es de por vida. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que separar. Acá quieren confundir con algunas cosas. Con el fallo, con cómo Lugo puede ser y ellos no pueden ser si Lugo fue destituido por juicio político. Es cierto, es una injusticia que Lugo pueda ser senador. Y ahí hubo una laguna constitucional, un vacío constitucional, un error que tenemos que asumir los constituyentes y yo lo asumo. ¿Verdad? Así como asumimos y pusimos fe de ratas en la Constitución. Y por ahí entró Lugo. Pero en el caso de Nicanor y Cartes está absolutamente claro. Y hago abstracción de nombres y situaciones. Es una posición jurídica plenamente asumida. Es más, casi todos los constituyentes opinan igual. Y no es casualidad que casi todos los constituyentes opinen igual. Es por algo. Y nadie tiene nada contra Nicanor ni contra Cartes. Yo no tengo ningún problema con ellos. No me han perjudicado personalmente ni tengo nada. Al contrario, son de mi partido. ¿Verdad? Pero la vida te pone en estas situaciones, que sos abogado, sos senador y tenés que aplicar la Constitución. El otro día me decía Wildo Almirón, apoderado de la ANR, que cuando le preguntaba cuál era la herramienta jurídica que él disponía como abogado, como para poder, ante el escenario del juramento de Cartes, obligar a los senadores a que vayan a la sesión y den quórum, que finalmente era una prerrogativa de cada legislador. ¿Cuál es la herramienta jurídica que tenés para obligarle, para compelir a cada senador a que asista y le tome juramento a Cartes? Y me decía Wildo Almirón, eso lo vamos a debatir posteriormente, te aseguro que hay una herramienta jurídica, pero hoy ni siquiera está descartado que Cartes no pueda, por ejemplo, pedir un permiso nada más y completar su mandato. Como tampoco está prohibido que él, siendo todavía senador, vaya y jure y complete su periodo. O sea, un escenario ya donde todo vale, da la sensación, doctor. Yo creo que Willow se está manejando como político. Es más, su cargo lo asume como político y no como jurista. Y defiende los intereses de un cliente como defiende también a veces un abogado los intereses de su cliente contra la razón jurídica. Con todo respeto, yo lo aprecio y lo conozco de la facultad. Yo creo que acá hay una cuestión muy simple. Es imposible que haga eso Cartes, y mucho menos aún pidiendo permiso, ir a jurar y después volver. Pero es una locura. De ninguna manera. ¿Pero acaso ya no fue una locura cuando tomó el certificado donde dice soy senador activo electo y al mismo tiempo estaba como presidente de la República? Todos suponíamos, y te soy honesto, que él antes del acto de proclamación ya iba a terminar renunciando, como para poder ser proclamado, pero ni siquiera eso. Pero ahí no hay un aval del Congreso. Hay un aval del Congreso. La payasada fue ante los ministros de la Justicia Electoral, pero no hay un aval del Congreso. En este caso, los ministros de la Justicia Electoral están avalados por el fallo de la Corte que tuvieron ellos que acatar. Hay que acordarse que la Corte es la máxima instancia, ellos tuvieron que acatar. Y su propio fallo. Exactamente, su propio fallo que fue accionado en inconstitucionalidad ante la Corte, pero no es el caso del Congreso. El Congreso no tiene por qué acatar, no hay nada que acatar del Congreso. Esta guerra y esta historia por la posición de algunos legisladores de Colorado Añeteté, como el caso de Eduardo Peta, por ejemplo, o el caso de Blanca Ovelar o Arnoldo Vince, llevó a que un convencional de la ANR plantee que sean expulsados algunos del partido. En este caso se ha expulsado Eduardo Peta. Hablamos con Marcial Valdés, convencional, y le preguntamos cuáles eran los argumentos para pedir la expulsión de Eduardo Peta, y esto no respondía. Como bien es de público conocimiento que el senador Eduardo Peta siempre en contra del Partido Colorado. Él saca un pronunciamiento del partido
el senador Oropeta, nunca él apoya lo que dice la gente del partido. Él anda por la cabeza siempre. Él se dice una cosa, él totalmente otra cosa. Y ya arrastra, no es ahora, no es por lo del presidente de la República nada más, sino que esto ya viene arrastrándose hace rato. Y también te digo una cosa, el senador Eduardo Oropeta fue electo senador por el partido Encuentro Nacional. Luego él vio la luz y solicitó que entre al Partido Colorado para ser candidato. Lo que nosotros vemos es que el senador utiliza nomás el partido para candidatarse. Después perdió la interna para la gobernación, después automáticamente él ya se volvió ya opositor. O sea, en la interna fue bueno, en la interna él fue supuesto Ñembo Colorado, después terminó, perdió y ahora vemos su actitud, ¿verdad? Atenta contra la institucionalidad partidaria y eso es lo que no nos gusta a nosotros los colorados. ¿Considera que Eduardo Oropeta es un traidor para el Partido Colorado? Traidor y oportunista. Decía este convencional que una de las razones por las que pide la expulsión de Eduardo Oropeta es porque coacciona a fiscales y jueces en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y me decía el otro día Eduardo Oropeta en Noticias Paraguay, da la sensación que muchos fiscales tienen una especie de síndrome de Estocolmo, que están enamorados de quien los tenía secuestrados, refiriéndose a González Daer. Y ahora que son libres, finalmente terminan saltando de nuevo a raíz de esa situación. Le preguntamos a este convencional respecto a por qué pedir la expulsión de Oropeta y por qué no se expresó en su momento respecto a Óscar González Daer. Esto nos respondió. Es totalmente independiente lo del senador Óscar González Daer. Yo no le conozco al senador, no sé qué clase de persona ha de ser, pero hablando de política, yo en mi condición de colorado, yo escucho que en su zona, en su departamento y en su ciudad se acuerdan de él como una persona que cumple con el Partido Colorado. O sea, partidariamente su conducta no tiene ninguna limitación. No quiero que se mezcle las cosas con González Daer y Oropeta. Son totalmente diferentes sus actuaciones, ¿verdad? El senador González Daer cumple con el partido, acata siempre. Entonces, ¿por qué el partido tiene que expulsarle? Y senador Oropeta, al contrario, totalmente él cero acompañamiento al partido. Inmediatamente después de esto apareció un planteamiento de otro colorado, en este caso de Villarrica, un médico de profesión, que pidió la expulsión de Horacio Cartes y de Pedro Aliana. Dijo que probablemente esto no iba a prosperar, pero él creía que era importante dejar un testimonio, sobre todo del tratamiento que se vaya a dar con gente que sí violó la Constitución Nacional e irrespetó el Estatuto del Partido Colorado y de la ANR. Recorrimos el Congreso, les contábamos recién, y hay una segunda parte de ese recorrido que realizaba nuestro compañero Ricardo Alderete. Este es el material y ya seguimos conversando con Hugo Estigarribia. Pero ustedes saben dónde se originó esta crisis política, dentro mismo del Partido Colorado. En el momento que el Partido Colorado acepta que Cartes sea candidato a senador, ahí empieza la crisis. Y estalló ahora con la decisión de la Corte y se remata acá en el Congreso, en el Senado ahora. Mi descontento es con respecto a que cualquier intendente municipal de cualquier distrito, el más lejano del distrito del país, tiene que renunciar 6 meses antes para hacer campaña, ¿verdad? Ni el vicepresidente ni el presidente renunciaron. Por eso ya no acompañé, no estuvimos presentes cuando se trató la renuncia de Afara, ni tampoco voy a estar presente cuando si se trata la renuncia de Cartes. Al no haber quórum para que se acepte o se rechace la renuncia, solamente le queda terminar su mandato. Pero nosotros, por lo menos del Frente Guazú, desde un inicio decíamos que es una candidatura inconstitucional. Para nosotros la Constitución es bastante clara. Los expresidentes son senadores vitalicios, excepto aquellos que fueron quitados del poder por juicio político.
Nosotros recibimos el mandato en el directorio, la cual era y es no dar el quórum. Ningún senador liberal de los 13 senadores asistieron. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿cómo estás? Te veo leyendo entretenidamente. No, estoy firmando un proyecto. ¿Proyecto de qué es? No, ¿para qué? No, estoy ocupado, en serio. Para saber con respecto a la votación, senador. ¿Qué votación? ¿Aceptar o no la renuncia de Cartes? No, nuestra postura está firme, ya hemos dicho varias veces, no vamos a aceptar. ¿No puede cambiar ese escenario? No, nosotros como Frente Guasú no. Nuestra posición ya es una posición pública tomada hace mucho tiempo. Estamos firmes en que la candidatura de Cartes siempre fue y sigue siendo inconstitucional. Candidatura a senador activo, él tiene que ser senador vitalicio. No va a cambiar en ningún momento nuestra posición. Seguimos firmes. Ya decidimos también no asistir siquiera a la sesión donde se pretenda tratar de nuevo la renuncia de Cartes. Y no vine porque no quería venir. Sencillo. ¿Le cuestionaron, senador, su postura? ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Parte del ¿Quién me puede cuestionar a mí? Yo soy una persona libre. Yo puedo hacer y determinar lo que yo quiera. Y yo creo y hago lo que yo quiero hacer. Yo entiendo que mi bancada obró mal. Ellos tomaron decisiones unilaterales. Cada uno hizo lo que quiso. Entonces yo tuve lógicamente la libertad de obrar de acuerdo a mi conciencia y a mi libertad. Si vuelve a llamar para la sesión de aceptar o rechazar la renuncia de Cartes, ¿usted volvería a faltar? No voy a volver. No volveré. No voy a volver. ¿Cree que la Corte está manejada por el interés de Cartes solamente? La Corte siempre se manejó lastimosamente por los intereses políticos y económicos de turno. Y hasta ahora es Cartes. Ahora que Cartes está perdiendo poder político, tal vez también empiece a terminar su influencia dentro de la Corte. Buen día, senador, ¿cómo está? ¿Cómo está AAM? ¿Qué tal? Pero muy bien, estoy tratando de convencerle de que Horacio Cartes no tiene que jurar. ¿Le está tratando de convencer que es inconstitucional o...? No, él sabe eso. No, él sabe eso. Pero no afloja. Interesante esta reunión. Tremendo el debate. Felicidad a cada monje que es olimpista y a todos los olimpistas que salieron campeones. Gracias, senador. Como buen cerrista tenía que felicitar. Senador Monje, ¿cómo está? Bien. Yo creo de que Eduardo ya está en víspera de convencerse, Víctor Hugo ya se convenció de que tenemos que venir a sentar postura acá y finalmente tratar la renuncia presentada por el señor presidente de la República. ¿Para la próxima ya le convencen a Eduardo, no? Yo creo que sí. ¿Me convence? Acá entre nosotros no hay cámara. No me convence. No. ¿Cómo ve el escenario político a partir de ahora? ¿Se puede cambiar ese escenario que ayer se dio de no tener quórum, por ejemplo? Claro que se puede cambiar. ¿Y cuál es la receta? Justamente esto, que estamos dialogando, podemos disentir. No me convence ni me va a convencer. Creo que esto se posterga y vamos a llegar al 30, pero hay que estar vigilante, en vigilia, el tiempo un poco de la enmienda. Usted no respeta el artículo 37. Usted no está en ejercicio de la presidencia. El mismo espíritu se está sintiendo. Artículo 229, otro de los artículos enmendados, de la duración del mandato y de las veces que puedan ser electos. Está operando Cartes. Está en la misma estrategia de pretender insistir hasta el 30 que se le acepte su renuncia. Me parece que en este momento no hay ambiente. ¿Y habrá quórum si es que se vuelve a llamar a la votación? En este momento no hay posibilidad. No puede cambiar ese escenario. Es muy difícil. Y hoy día es sorprendente que algunos que estuvieron en el escenario, que estuvieron discurseando y admirando la labor del presidente de la República en función de gobierno como correligionario, hoy día se asuste y dice de que no corresponde acompañarlo. Entonces, esas son las sorpresas que uno tiene. ¿Cómo califica eso, senador? Y me parece una incoherencia como mínimo. La de Castiglioni, por ejemplo, la de Blanca Ovelar, por ejemplo, que tenemos que dar nombre y apellido. ¿Sería traición eso también? Claro, porque es una inconducta como mínimo.
Eso es una deslealtad, es una traición, ¿o no es así? Víctor Hugo, ¿cómo está? Pero muy bien, encantado de verte. Esta es nuestra primera entrevista oficial. Sí, la primera. ¿Lo convenció ya Monjes de alguna postura a favor del oficialismo? Él me dio una noticia muy buena. Dice que van a derogar el artículo 189 la semana que viene. Cada uno en su posición. Yo aferrado al artículo 189 de la Constitución, que me parece insoslayable. Me parece que el artículo es categórico, es claro, es contundente y por sobre todas las cosas es imperativo. Entonces sigo convencido de que el presidente de la República tiene que terminar su mandato y asumir como senador vitalicio. Una vez que pase eso, ahí él podrá renunciar a su condición de senador vitalicio, se puede ver qué camino toma y también tenemos la expectativa de una convención nacional constituyente que puede cambiar las reglas de juego, pero en este mismo momento tengo la convicción de que no puede ser senador activo. Si se volviese a llamar a sesión para votación, que probablemente se hará, ¿su postura cuál será? ¿No participar? En estas condiciones siempre la que asumí ya ayer. ¿No participar directamente? No participar. Muchas gracias, senador. Va a tratar de convencerte. Sí, pero no tiene nada en su bolsillo. Mira, su pantalón no tiene bolsillo. No sé cómo me va a convencer. Así no se puede, entonces. Esta historia, Ricardo, de los atropellos de Cartes a la Constitución Nacional o de maltratar a correligionarios de su partido fue permanente durante todos estos años de gobierno. A pesar que ahora uno pueda quedarse con el último capítulo de la historia donde pretende instalar un mensaje de paz lejos del perfil que siempre tuvo su gobierno. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y así como decís, esto ya se volvió una especie de patrón de conducta del presidente Horacio Cartes a lo largo de este periodo de gobierno. Y recordamos, por supuesto, uno de sus inicios que fueron las firmas falsas. ¿Te acordás de eso, Santiago? Sí, señor. Que hasta hoy quedó sin mayores investigaciones de eso. Hicimos un recuento, una cronología de los atropellos de Horacio Cartes. Y esto es lo que conseguimos. Hay un patrón que se repite en la conducta del presidente Horacio Cartes. El intento de conseguir lo que su ambición al poder le chilla al oído, sin importar los organismos que tenga que atropellar, las instituciones que tenga que sobrepasar y las leyes que tenga que violar, interpretándolas a puro antojo y conveniencia. Cuanto menos, Cartes deja un legado de un mandatario que buscó, en reiteradas ocasiones, cumplir con caprichos personales por sobre el interés y bienestar popular, y removió todo un sistema en pos de ese objetivo. Casi como olvidándose por momentos que la función y responsabilidad más importante que tiene es la de gobernar todo un país. A quienes estuvieron y están en la vereda de enfrente, siempre intentó minimizar, y su lugar favorito para acordarse de ellos suele ser cuando se reúne con dirigentes de su partido o en actos de gobierno por el interior del país. Ahí donde se siente más seguro con su entorno colorado. Como cuando se acordó de Blanca Ovelar tratándola de mercadería. Porque eso ocurrió en el 2008 nomás. Se bajó la línea y la mercadería, el aparato ese que trajeron, nadie estaba convencido y era imposible vender. O como cuando estuvo en un acto de inauguración de la Cenavitat en el departamento de Itapúa y dio su descargo contra el senador Eduardo Petta. Todas las veces que haga falta les voy a seguir a contestar a estos sinvergüenzas que quieren defender lo que no es defendible. Ayer escuchaba a un senador de este departamento. A ese senador yo le quiero decir que yo voy a tirar mi caballo acá en Itapúa. Pregúntenle a ese senador qué hizo. Podemos ya mirar qué hizo este senador furioso. No le sale a su cabeza la policía caminera. Ahí quiere poner su gente.
A Cartes le incomodó siempre la crítica. Sin embargo, hasta hoy no le incomodó para nada el pisotear artículos de la Constitución Nacional. Enero 2017. El oficialismo presentó firmas que supuestamente juntaron a favor de la reelección de Horacio Cartes. Más de 1000 firmas pertenecían a personas fallecidas y hasta hoy la investigación quedó paralizada. Marzo 2017. Como el intento con firmas falsas no funcionó, senadores que respondían al interés reeleccionista de Horacio Cartes aprobaron a puertas cerradas el proyecto de enmienda que pretendía hacerle el camino al presidente a otro periodo más en el cargo presidencial, aun cuando la Constitución lo prohíbe. El interés de Horacio Cartes por otro periodo en la presidencia ya no solo contaba con fraude, sino también con sangre. Pero eso no lo frenó. Y si no podía seguir en la presidencia, intentaría ingresar al Senado, moviendo todo lo que tuviese que mover para lograrlo. Nuevamente, aunque la Constitución no le permita ser senador activo. Febrero 2018. El Tribunal Superior de Justicia Electoral ratificó las candidaturas a senador del presidente Cartes, el vicepresidente Afara y el expresidente Duarte Frutos. Con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ahora necesitaba una mano de la Corte Suprema de Justicia que no tardaría en llegar. Abril del 2018. A 11 días de las elecciones generales, la Corte Suprema de Justicia habilitó la candidatura al Senado de Horacio Cartes, también la de Nicanor Duarte Frutos y del ex vicepresidente Juan Afara. Habilitado por la Corte Suprema, la máxima instancia y organismo judicial que tiene la última palabra en la República del Paraguay, ahora Cartes solo tenía que renunciar y esperar a que el Congreso siguiese su línea. Mayo 2018. Horacio Cartes renunció a la presidencia esperando que si pudo convencer a la máxima instancia judicial de acompañar su capricho, podría conseguir lo mismo en las salas del Congreso. Por el momento, el escenario político de Horacio Cartes se ve impredecible. Correspondiente, contamos con 50 diputados en sala y 13 senadores. Se levanta la sesión. Lo certero sigue siendo que si tiene que seguir atropellando la Constitución Nacional y la institucionalidad, lo va a seguir haciendo. Profesor, por último, agradeciéndote también tu presencia con nosotros esta noche. Cuando el 137 dice en la Constitución que carece de validez todo acto o autoridad que contrarie la Constitución Nacional, ¿quién dice esto carece de validez porque contraria la Constitución? ¿Lo hace cualquiera? ¿Quién decide finalmente desacatar un mandato? Porque supongamos el escenario de que mañana se recurra a la Corte y la Corte diga tiene que jurar. Que ya mencionabas, no puede obligarle a que finalmente un legislador vaya y asista a la sesión. Pero, ¿cómo se aplica ese 137? Justamente para los no senadores no asistiendo a la sesión, por ejemplo. Y ahí también hay otro artículo concurrente, que es el de resistencia a la opresión. Carecen de validez y te habilita el derecho de resistencia a la opresión. Y la resistencia a la opresión puede ser del pueblo o de la propia autoridad. Entonces, y todos vinculan la resistencia a la opresión con violencia. No necesariamente. Resistencia a la opresión puede ser una manifestación fulminante de 500.000 personas. Entonces, eso es importante. El resistirse a un acto autoritario va por la resistencia a la opresión. Y en este caso, los senadores, vamos a suponer que la Corte le obligue por una resolución. Ellos pueden decir no nos pueden obligar. Y ahí entra otro tema doctrinario, que son lo que llaman las cuestiones políticas, o political question en inglés. Que un órgano judicial no puede obligarle a un órgano colegiado democrático representativo
a sujetar su voluntad a aquel órgano. Y ahí entra, no hay mandato imperativo, que se aplica a las cúpulas partidarias y también a las decisiones judiciales en este caso. O sea, está blindada la decisión. Está blindada la decisión porque el legislador es libre. Eso es lo que buscó la Constitución. O sea que está muy claro, hay una armonía constitucional en este aspecto. Gracias por acompañarnos, senador. Muchas gracias, muy amable. Muy amable.